Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari suelto en Israel, otra vez con ustedes, otra vez con la Biblia, otra vez en busca de capítulos dentro de la misma, desde el mismo lugar de los hechos. Antes de comenzar el paseo de hoy, quiero agradecerle a todos los miembros del canal, todos aquellos que están ayudando a este proyecto económicamente, poniendo la mano en el bolsillo y colaborando para que miles, incluso millones de personas puedan disfrutar de todos estos paseos. Quiero darle la bienvenida a los próximos en hacerse miembros, como se hace muy fácil, donde dice unirte, aquí abajo del video, tienen que entrar y seguir las indicaciones. Estoy en un lugar identificado como la ciudad bíblica Anatot. Anatot es una ciudad que estaba en los territorios de los descendientes de Binyamin, de Benjamín, y en este lugar nació y vivió el profeta Irmiau, Jeremías, como lo conocen ustedes. Anatot deriva del nombre Anat, que era una de las diosas, o la diosa de la guerra de los cananeos. Y cuando Yehoshua bin Nun, Josué, conquistó este lugar, le dejó el nombre que ya tenía y así está nombrado en la Biblia, Anatot. El paseo de hoy va a ser tras el sucesor del rey David. Si bien todos sabemos que fue su hijo Shlomo, Salomón, lo que no todos saben es cómo fue todo ese proceso y que no fue para nada fácil. Este lugar también está involucrado y por eso quiero hacer ese relato especialmente desde aquí. Por si no les dije, estamos en las afueras de Jerusalén. Enseguida cuando suba aquí arriba les voy a hacer una vista sobre la ciudad y sobre el recorrido que hacía Irmiau o Jeremías cuando salía caminando desde aquí por Derech Ma'ale Adumim hacia la puerta del templo para hacer sus profecías. Empecemos. Amigos, desde ya les digo que hoy veremos puras ruinas. Como muchos rincones de esta zona, lo que vale es la historia, saber lo que pasó, y no siempre podemos ver cosas concretas. Espero poder transmitirles lo que quiero y que me acompañen hasta el final del relato. Muy cerca de aquí está Jerusalén, como les dije, y allí estaba el palacio del segundo rey llamado David ben Ishai. Una de las cuestiones que más problemas le ocasionó a este rey fue la sucesión. Les recuerdo, amigos, que casi siempre hubo división en el pueblo de Israel. Por un lado estaban los del norte llamados Israel y por otro los del sur más identificados con los descendientes de Yehudá. David, si bien logró unir a todos y se transformó en el rey de un reino unido, jamás se olvidó de la casa de Shaul, que siempre estaban a la expectativa. En sus tiempos como rey, era fácil que surgieran corrientes nacionalistas de entre los hijos de Israel que reclamaran un rey de ellos. Bajo uno u otro pretexto, David se las arregló para ejecutar a todos los descendientes de la casa de Shaul que pudieran reclamar un derecho de sucesión. Solo quedaba un hijo lisiado, incapacitado para reinar, por lo que David lo acogió en su casa como muestra de buena voluntad hacia la casa de Saúl. Pero en realidad a David más problemas le ocasionaron sus propios hijos. Amigos, era costumbre entre los monarcas orientales disponer de un harén, tan numeroso como fuera posible. Harén era un grupo de mujeres que rodeaba la vida del rey, por si alguien desconoce el término. Esto daba una imagen de magnificencia tanto a los súbitos como a los extranjeros. Una forma de sellar una alianza con otro pueblo era incorporar al harén a una de sus princesas. Era todo un honor. El problema era que las distintas mujeres rivalizaban entre sí y todas trataban de que sus hijos gozaran de mayores privilegios frente a los de las demás. Particularmente delicada era la cuestión de cuál de ellos heredaría el trono. Era frecuente que cuando el rey moría, uno de los hijos matara a sus hermanos, evitando así toda disputa por la sucesión. Una jugada inteligente podía ser matar a la vez tanto al rey como a todos sus hermanos, mientras estos estaban desprevenidos esperando la muerte de su padre. La monarquía de Israel era joven, pero cayó en todos estos tópicos. Vayas Avshalom kadavar hazeh lekol Israel asher yavou lemishpat el hamelech.
Veiganeb Absalom et Evan Shei Israel. El hijo favorito de David era Absalom, quien fue gradualmente ganando partidarios hasta que en el año 970 a.C. reunió un ejército en contra de su padre David y marchó contra Jerusalén. David fue cogido por sorpresa, pero seguía siendo un buen estratega. En lugar de resistir un asedio en la capital, que hubiera sido humillante, logró escabullirse, huyó al otro lado del Jardín, organizó a todas las tropas leales de que pudo disponer y volvió a Jerusalén, donde no tuvo ninguna dificultad en aplastar a su inexperto hijo. David ordenó capturarlo vivo, pero Yoab ben Zuriá, el jefe del ejército, consideró más prudente matarlo. Después vamos a entender por qué. Besham nikra ish Belial ushmo Sheba ben Bichri ish Yemini. Beitka beshofar vayomer en la nujelet bedavid velona halat lanu bebenishai ish le Eloab Israel. La crisis alentó a los hijos de Israel descontentos con un rey de Yehudá. Un hijo de Binyamin, un benjamita llamado Sheba, encabezó un alzamiento que David sofocó con relativa facilidad. Aunque el rey demostró por segunda vez tener las riendas bien sujetas, lo cierto es que estas rebeliones mostraban que su gobierno no estaba tan bien afirmado como él había pretendido. El rey David, en el año 961 a.C., estaba ya próximo a la muerte, y las tensiones de la sucesión eran mayores que nunca. Al parecer, David había designado como heredero a Adoniahu, su hijo mayor, tras la muerte de Absalom. Adoniahu contaba con el apoyo de Joab y con Abimelech, el Cohen o el sacerdote. Sin embargo, la esposa favorita de David era Bathsheba, la cual gozaba de cierta influencia necesaria para intrigar en favor de su hijo, que se llamaba Shlomo. Ella se ganó el apoyo del general Bnayahu, que sin duda vio la posibilidad de sustituir a Joab, y también la confianza del Cohen Tzadok, que vio la posibilidad de sustituir a Abimelech. Al parecer, Adoniahu se vio prácticamente coronado rey, y antes de la muerte de su padre ya lo celebró con un banquete. Pero la reina jugó bien sus cartas. Ella, Bnayahu y Tzadok afirmaron que David les había expresado en su lecho de muerte su voluntad que su sucesor fuera Shlomo. Acusaron a Adoniahu de usurpador y lograron volver al pueblo contra él. Vayan Amelech David Vayomer, Kruli le Bathsheba, Betavo lifnei Amelech, Betamod lifnei Amelech. Beishva Amelech Vayomer, Chai Adonai asher pada et nafshi mikol tzara. כי כאשר נשבעתי לה באדוני אלוהי ישראל לאמור כי שלמה בנך ימלוך אחריי והוא יישב על כיסא תחתיי כי כן אעשה היום הזה. ותיכון בת-שבע אף עם ארץ ותשתחו למלך ותאמר יחי אדוני המלך דוד לעולם. Apenas Shlomo fue nombrado como rey de Israel, falleció el rey David. El nuevo rey tenía que actuar y muy rápido si querría conservar su nuevo título. Su primera misión fue la de intentar borrar la amenaza de su hermanastro. A Adoniahu y Joab el rey ordenó a matar y a Ebiatar a Cohen decidió perdonarlo por su fidelidad hacia su padre. En vez de matarlo, hizo lo que se hacía en esos tiempos con los que mataban o asesinaban, que les conté desde Kiriat Arba, y le dio un refugio en este mismo lugar, en Anatot. Y les leo. ולאביתר הכהן אמר המלך, ענתות לך אל שדיך כי איש מוות אתה. וביום הזה לא עמיתך כי נשאת את ארון אדוני לפני דוד אבי, וכי התענית בכל אשר התענה אבי. ויגרש שלמה את אביתר מהיות כהן לאדוני, למלא את דבר אדוני אשר דבר אל בית אלי בשילה.
A partir de ese momento, el Cohen Agadol, o el sumo sacerdote, dejó de venir de la dinastía de los descendientes de Elia Cohen, aquel que crió al profeta Shmuel y tuvo un trágico final, y pasó en manos de los descendientes de los hijos de Tzadok. Ebiatar, que pertenecía a los primeros, era descendiente de Elia Cohen, y ese fue parte del castigo del nuevo rey Shlomo. Ebiatar construyó aquí en Anatot su casa y vivió hasta dejar este mundo. El profeta Irmiau nació también aquí siglos más tarde y es descendiente de esta dinastía de Ebiatar, que aunque era Cohen y lideraba los trabajos de Dios, aquella decisión de Shlomo hizo que Irmiau no fuese sumo sacerdote, pero sí que su familia fuese Cohen, que vivía en esta ciudad levita y que podría trabajar en el templo de Jerusalén. Amigos, y ya que me quedó tiempo, quiero hablar un poco sobre este profeta Irmiau. Irmiau servía en un momento de gran reforma espiritual y nacional inaugurada por el profeta Yoshiau, que les relaté alguna vez. Y durante algunos años después del fracaso de esa reforma, cuando Yehudá, el reino de Yehudá, cayó ante Babilonia y los líderes fueron exiliados. El propio Irmiau permaneció en Jerusalén hasta ser exiliado a Egipto antes de su muerte. Concretamente, podemos apreciar a Irmiau según el judaísmo por tres temas que emergen en el libro de la Biblia que se le atribuye: la condición espiritual de la persona, la llamada al arrepentimiento y el costo del ministerio profético. Los hermanos cristianos agregarían, según mi opinión, los paralelos entre su ministerio y el de Yeshua, el Mesías. La mayoría de los profetas dirigían sus oráculos a grupos de personas: la clase política dirigente, los Kohanim, los sacerdotes, los ricos o la nación en general. Sin embargo, Irmiau incluyó una preocupación evidente por la condición individual de la persona. A través de él, Dios prometió permanecer con Israel si, entre comillas, cada uno de ustedes, decía él, trata con justicia con vecinos, extranjeros, huérfanos y viudas. El individuo no se puede ocultar bajo las faldas de la comunidad, esperando que las actitudes y conductas personales pasen desapercibidas, según este profeta. Se encuentra un tema acompañante en la llamada al arrepentimiento de este profeta, particularmente en el uso del término hebreo shuv, que significa regresar o arrepentirse. Irmiau recogió el deseo de Dios de una nueva alianza escrita en los corazones del pueblo de Dios. Con una renovada relación que se caracteriza por la misericordia y el perdón, Israel no solo regresaría a Jerusalén después del exilio, sino que estaría regresando a Dios. Irmiau, como muchos otros profetas antes y después de él, sabía que hablar en nombre de Dios era un trabajo ingrato. La misericordia y el perdón eran posibles solamente cuando se reconocía el pecado y la rebelión. Afligir a los que se sentían cómodos era una tarea peligrosa. No es de extrañar que cuando son llamados al ministerio profético, muchos tratan de excusarse y no ir. Estos diálogos entre Irmiau y Dios permiten entrar en la duda y la confusión. Los sentimientos de indignidad y debilidad y la total soledad de ser llamado por Dios a cosas difíciles. Y sin embargo, a través de todo eso, Irmiau fue muy fiel. Estaba convencido de la presencia constante de Dios. Por último, amigos, en la persona de Irmiau encontramos a una persona que prefigura quizás la misión y el ministerio de Yeshua, de Cristo. Ambos descubrieron que un profeta no era bienvenido en su propia tierra, que serían comunes las conspiraciones contra ellos y que incluso frente al deseo de Dios de salvar, la gente a menudo daría la espalda a un mensaje de liberación o de redención. En la persona de este profeta encontramos la integridad y la vulnerabilidad que se requiere a todos los que buscan hacer la voluntad de Dios.
Y en el mensaje de Jeremías encontramos al Dios que voluntariamente camina incluso a través de la destrucción de los sueños nacionales para formar un pueblo que le pertenece a Dios. Listo, amigos, espero que hayan disfrutado del lugar y del relato. Me despido hasta el próximo paseo. Con la Torá será el próximo sábado y con la Biblia el próximo domingo. Shalom. Shalom, soy Nitza Aragón, te saludo desde Nicaragua. Si te ha gustado el video, déjanos un like.